Buenos días, prof. Mi nombre es Andrea, como ya saben, y le voy a enseñar qué es un circuito eléctrico en paralelo, como usted también ya sabe. Pero para eso tengo que explicarle una que otra cosa primero, que veremos a lo largo del video, como qué es un circuito eléctrico, qué es un circuito eléctrico en paralelo y cuáles son otros tipos de circuitos, las variables eléctricas que tenemos que sacar, obviamente con sus fórmulas, y vamos a poner todo esto a prueba con un ejercicio que yo voy a realizar en el video para que no le quede ninguna duda. Empecemos. Primero, ¿qué es un circuito eléctrico? Bueno, es un conjunto de elementos conectados por los que circula una corriente eléctrica. Y de circuitos eléctricos existen tres tipos: el circuito eléctrico en serie, el circuito eléctrico en paralelo, que es el que vamos a ver hoy, y el circuito eléctrico mixto. En los circuitos eléctricos circula la intensidad de corriente que viaja de polo positivo a polo negativo. En el circuito eléctrico en serie, los receptores se conectan uno detrás de otro, o sea, el final del primero con el principio del segundo, y así sucesivamente. Y la intensidad de corriente es la misma. El pequeño detalle con este es que si un receptor se desconecta, la intensidad de corriente ya no tiene por dónde ir, entonces todos los que siguen de ese dejan de funcionar. El circuito eléctrico en paralelo es en el caso en el que todas las entradas de los receptores se conectan de un lado y todas las salidas se conectan del otro al mismo tiempo. Entonces, la corriente pasa por todos de la misma manera y el voltaje es el mismo. Algo muy bueno de este es que si uno de los receptores deja de funcionar, los demás no se ven interrumpidos, entonces siguen trabajando de la misma manera. Para sacar las variables eléctricas en los circuitos en paralelo, utilizamos lo que es ley de Ohm y ley de Watt. Y también las variables eléctricas son las variables eléctricas totales e individuales de cada receptor. Entonces tenemos todas estas que sacar, que son voltaje total, intensidad total, resistencia total, potencia total, y de todas estas, las individuales, depende de cuántos receptores tengamos. Serían voltaje 1, resistencia 2, potencia 3, etc. Y nos quedó uno pendiente, que es el circuito mixto. El circuito mixto es una combinación de los dos anteriores. Entonces, vemos de la misma manera los circuitos en serie y los circuitos en paralelo juntos en una misma conexión. En estos tres casos de circuitos eléctricos tenemos que sacar sus variables eléctricas, pero ahorita les voy a enseñar a sacar las del circuito en paralelo, porque sus fórmulas, como todos, son un poquito más específicas. En este caso, podemos ver que el voltaje total es igual al mismo voltaje en cada uno de los receptores. Vemos que la intensidad total es igual a la suma de todas las intensidades que pasan por cada uno de los receptores. La potencia, la misma fórmula que la intensidad. La potencia total es la suma de las potencias de cada uno de los receptores, pero aquí tenemos un pequeño caso especial con la resistencia total. ¿Por qué? Porque esta tiene una fórmula que es un poquito peculiar, que es esta. En el caso del circuito en paralelo, la resistencia total también se puede referir como resistencia equivalente, y esta específica es menor a todas las otras resistencias individuales dentro de nuestro circuito. Pero con tantas fórmulas, ¿cómo sabemos cuál usar? Bueno, depende de los datos que te den para el problema de tu circuito en paralelo, pues con esos datos son los que vas a tener que trabajar. Si tienes todas las resistencias individuales, intenta sacar la total. Si tienes el voltaje, pues ya la hiciste, porque el voltaje es el mismo en todas, y etcétera. Y ahora ya sabemos qué es un circuito eléctrico, qué es un circuito eléctrico en paralelo, las fórmulas para sacar las variables eléctricas de un circuito eléctrico en paralelo, y lo siguiente es cómo emplearlas. Y vamos para eso a mi pizarrón. A continuación, vamos a poner en práctica las fórmulas antes mencionadas con este pequeño ejercicio. Y de este lado preparé una tablita de resultados, en la que iremos llenando todos los espacios usando las fórmulas. Como podemos ver, aquí ya tenemos el voltaje total
y las resistencias individuales que nos muestra el diagrama del pizarrón. El voltaje total es equivalente a los voltajes individuales. Entonces lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. ¡Y listo! Ya tenemos todos los voltajes. Lamentablemente ese fue el último paso fácil de nuestro problema. Entonces vamos a seguir trabajando con las demás fórmulas. Los datos que tenemos aquí son las resistencias. Entonces, para sacar la resistencia total o equivalente, tenemos dos fórmulas. Vamos a utilizar esta fórmula primero. Y lo que tenemos que hacer es resolver esta suma de fracción. Y aquí tenemos el resultado de nuestra suma. Y al cambiar el denominador con el numerador del lugar, tenemos nuestro resultado. De otra manera, tendríamos esta fórmula. A continuación, vamos a usar esta formulita, porque nosotros ya tenemos el voltaje total y la resistencia equivalente o total. Entonces, sacaremos la intensidad con eso. El triángulo se representa de esta manera. Y nosotros lo único que hicimos fue sustituir los datos que ya tenemos con los valores representados en la fórmula. Y dividimos 12 entre 0.89. Y la división nos da como resultado 13.4 amperes. Aquí tenemos nuestra tabla actualizada con los datos de la resistencia y de la intensidad. Y así como hicimos con el voltaje total y la resistencia total, vamos a hacer con los individuales de cada uno de estos. Entonces, si el receptor 1, el voltaje es 12 y la resistencia es 2, dividimos voltaje entre resistencia para obtener la intensidad en cada uno de los casos. Y así se ven nuestros resultados. Ahora sacaremos la potencia. A continuación de todas nuestras fórmulas, vamos a escoger esta pequeña de aquí, que es potencia es igual a voltaje por intensidad. Y así sacaremos como hicimos con la intensidad con cada una. Déjenme les muestro. Aquí vemos nuestra fórmula ya sustituida con los datos que ya tenemos nosotros. Y lo que tenemos que hacer para sacar la potencia total es multiplicar 12 voltios por 13.4 amperes. Y el resultado de nuestra multiplicación nos da 160.8 watts de potencia. Pasando de este lado a nuestra tabla de datos y resultados, aquí vemos que ya agregamos el total de la potencia. Y lo mismo tenemos que hacer con los voltajes individuales y las intensidades individuales para sacar las potencias individuales. Multiplicaremos 12 por 6, 12 por 1.7 y 12 por 3. Y multiplicándolas, habemos completado nuestra tabla de resultados. Prof, espero que haya disfrutado mucho esta clase, que haya entendido el tema. Yo lo entendí y le tengo que agradecer por lo bien que da sus clases y lo bien que enseña estos temas. Eso es todo por mi parte y hasta la próxima.